Hola a todos, hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta en mi canal. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y con la energía a tope para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a generar muchas emociones y conversaciones. Hoy amigas vamos a desentrañar un capítulo más del apasionante mundo del espectáculo, un capítulo que involucra amor, romance, nostalgia y por supuesto, dos de las figuras más queridas y emblemáticas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con el asunto, permítanme resumirles rápidamente, el título de este vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel. Y no solo lo dice el título, sino que la noticia resonó en toda Italia. Sí, como lo oyen. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia, en el contexto, en los detalles más jugosos de esta declaración que ha hecho vibrar los corazones de miles, si no millones, de fans en todo el mundo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta historia de amor, quiero recordarles algo fundamental. Si son nuevos por aquí o si ya llevan tiempo pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía, que tanto nos apasiona. Así que ya saben, un clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y listos para el chisme. Digo, para la información. Ahora sí, vamos al grano. Todos los que seguimos las series turcas, y en particular Love is in the Air, conocemos la química, la conexión, la magia que existía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el mismo instante en que aparecieron juntos en la pantalla, la química fue palpable, la conexión innegable. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que compartían una escena. Y como suele suceder en las historias de amor que nacen en los sets de grabación, esa magia trascendió la ficción. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance eran constantes. Las revistas del corazón turcas y los portales de noticias se llenaban de fotos de ellos juntos, de salidas románticas, de miradas cómplices y gestos que dejaban entrever una conexión más allá de la profesional. Era prácticamente imposible no sospechar que algo más estaba sucediendo entre estas dos estrellas. Y la confirmación de su relación llegó, y fue un shock para muchos, pero una alegría inmensa para sus legiones de fans. La pareja se convirtió instantáneamente en una de las más queridas y mediáticas del momento. Su relación no solo generaba interés en Turquía, sino que se extendió a nivel internacional, especialmente en países donde Love is in the Air cosechó un éxito rotundo, como España, Italia y América Latina. Desfiles de alfombra roja, publicaciones en redes sociales con románticas dedicatorias, viajes idílicos a destinos paradisíacos. Parecía que su amor iba viento en popa, navegando hacia un futuro prometedor. Parecía porque, lamentablemente, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un final agridulce. Después de un tiempo y para tristeza de sus seguidores, anunciaron su ruptura. La noticia fue un golpe duro para los fans, quienes habían soñado con un final feliz para la pareja tanto en la vida real como en la ficción. El impacto de la separación se sintió en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su decepción y su tristeza. ¿Pero por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Por qué el título de este vídeo habla de una confesión? Pues bien, aquí viene lo interesante, el meollo del asunto. Resulta que hace poco Kerem Bürsin, en una entrevista que tuvo lugar en Italia, país donde también es muy querido y donde se ha emitido con gran éxito Love is in the Air, decidió abrir su corazón, compartir sus sentimientos y hablar con sinceridad sobre su relación con Hande. Y lo hizo de una forma, digamos, muy reveladora. Durante la entrevista, el actor fue consultado sobre su relación con Hande, sobre lo que sentía en aquel momento, y sobre cómo había sido la experiencia de vivir ese amor en el ojo público. Y fue en ese momento cuando las preguntas se enfocaron en su relación pasada, cuando, ¡boom!, llegó la confesión. Kerem habló con admiración, con cariño, con nostalgia. Reconoció abiertamente el amor que sintió por Hande, la importancia que tuvo ella en su vida y el impacto que tuvo en su crecimiento personal. Lo más impactante de la entrevista, y lo que ha hecho que este momento sea tan comentado y analizado en las redes y en los medios, es que Kerem no se limitó a hablar solo del amor que sintió. También expresó con honestidad y madurez el dolor que sintió ante la separación. Habló de la tristeza, de la dificultad de pasar por ese proceso, y de cómo, a pesar de todo, guardaba un profundo cariño y respeto por Hande. La entrevista se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un tema de conversación en todo el mundo.
Los medios italianos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, destacando la sinceridad y la valentía de Kerem. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo reaccionaron a las palabras de Kerem, compartiendo sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos de la pareja. Los foros y grupos de fans se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de reflexión sobre el significado de las palabras del actor. Lo que más destacó de la entrevista, y lo que la hizo tan especial y relevante, fue la honestidad de Kerem. No se limitó a las típicas respuestas evasivas o a las declaraciones genéricas que suelen usar las celebridades en situaciones similares. Se abrió en canal mostrando su vulnerabilidad, su humanidad y sobre todo, su autenticidad. Y eso, amigos, es algo que se valora mucho en un mundo donde la imagen pública a menudo está construida sobre la perfección y la artificialidad. La valentía de Kerem al mostrar sus sentimientos más profundos fue aplaudida por muchos, quienes vieron en él a una persona real, con emociones reales. Pero, ¿qué nos deja esta confesión? ¿Qué podemos sacar de esta revelación tan personal? Bueno, creo que hay varias cosas importantes que destacar y que nos invitan a la reflexión. En primer lugar, nos demuestra que incluso las estrellas de cine y televisión, aquellos que admiramos en la pantalla y en las revistas, son personas con sentimientos. Sufren, aman, se equivocan, se enfrentan a retos y, por supuesto, experimentan el dolor de las separaciones. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus alegrías y sus tristezas. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La sinceridad de Kerem fue un acto de valentía, un acto de madurez emocional. Al abrir su corazón y compartir sus sentimientos, el actor nos da una lección sobre la importancia de la autenticidad y de expresar nuestras emociones sin miedo. Nos enseña que mostrar nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y en tercer lugar, nos da la oportunidad de reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre cómo, a veces, las historias más bonitas tienen finales inesperados. Nos invita a pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en cómo dos personas pueden amarse profundamente y sin embargo, tomar caminos separados. Nos recuerda que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que la experiencia de amar y perder puede dejarnos cicatrices, pero también lecciones valiosas. En cuanto a Hande Erçel, hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas al respecto. No ha respondido directamente a las palabras de Kerem, y ha mantenido su postura de no hablar sobre su relación pasada. Sin embargo, es evidente que las palabras de Kerem han tocado la fibra sensible de muchos, y han generado un debate en las redes sociales sobre la posibilidad de una respuesta por parte de Hande. Muchos fans esperan que Hande se pronuncie, aunque sea para expresar su punto de vista o para agradecer las palabras de Kerem. Otros, en cambio, creen que Hande tiene derecho a su privacidad, y que no está obligada a responder. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del trabajo de ambos actores, y recordar con cariño la química y la magia que nos regalaron en Love is in the Air. Podemos recordar también la belleza de su historia de amor, que aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. En estos momentos, tanto Kerem como Hande están enfocados en sus proyectos profesionales. Kerem continúa trabajando en proyectos de actuación en Turquía y en el extranjero, mientras que Hande también sigue cosechando éxitos en su carrera. Ambos actores demuestran con su trabajo que son profesionales talentosos y dedicados, y que han sabido reinventarse y seguir adelante después de la ruptura. Así que, amigos, este es el resumen de la confesión de Kerem Bürsin. Un momento que ha removido emociones y que nos ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Un momento que nos recuerda que detrás de la fama están las personas con sus sentimientos y sus historias. Un momento que nos invita a la empatía, a la comprensión y a la valoración de la autenticidad. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero, de verdad, que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Hemos repasado la confesión de Kerem, el revuelo mediático, y lo que significa todo esto para los fans. Hemos hablado de amor, de sinceridad, y de la complejidad de las relaciones humanas. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Gracias por ver mis vídeos, por comentar, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta comunidad. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que por favor, déjenme saber qué les pareció este vídeo. ¿Qué opinan de la confesión de Kerem? ¿Les gustaría que Hande respondiera?
¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenlo todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no se olviden de dejar su like. Denle al me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo del espectáculo y de las series turcas que tanto amamos. Recuerden la campanita activada para estar al día. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.